En esta ocasión nos encontramos en el Museo de Arte Moderno. Hemos decidido ir a ocupar los espacios públicos porque creo que es importante poder ir a diversas instituciones y tener la oportunidad pues también de dar a conocer esto, de hacer nuestros museos más nuestros. Y nos encontramos con Francisco Moreno. Vamos a platicar un poco sobre el tema de Antidogma 9 que estamos trabajando, sobre investigar qué pasa en el mundo del arte y la cultura en el tema del consumo, sobre consumo cultural. Y me voy a permitir leer un poquito brevemente para que pues contextualicemos quién es Francisco Moreno, quien tiene ya 35 años de experiencia en el sector cultural. Él es especialista en arte y política cultural, escribe también, es editor, promotor de arte, museógrafo, curador y perito evaluador, lo cual es importante y hablaremos de ello más adelante. Tiene estudios también en literatura hispanoamericana y en artes visuales por parte de la UNAM, así como un posgrado en museología y museografía, otro más en políticas culturales y gestión cultural, que ahí somos parientes, porque nosotros también hicimos nuestra especialidad en políticas y gestión cultural, y también uno más en desarrollo equitativo de negocios en arte. Ha trabajado en museos e instituciones culturales privadas y públicas. Ha colaborado también en la presentación de diversas exposiciones en el extranjero, y actualmente Francisco es director del Heraldo Ediciones. Organiza, diseña y presenta exposiciones de artistas nacionales en diversos espacios a nivel nacional. Tiene una columna también sobre artes visuales en el Heraldo de México, impulsa el coleccionismo de arte y hace también evaluaciones de arte de colecciones privadas y públicas. Entonces, pues Francisco, cuéntanos un poco, por favor, ¿cómo ves tú este tema del consumo cultural como una introducción, ¿no? Algo muy breve para que de ahí podamos ir derivando un poco más sobre este interesantísimo tema? Gracias, Reina. Gracias, Adriana. Curiosamente venía ahorita en el trayecto para este maravilloso recinto que es el Museo de Arte Moderno y venía escuchando música, ¿no? Y también me dio hambre y me paré y me eché unos tacos y luego me pedí un cafecito. Entonces, en esto de lo que estás hablando del consumo cultural tiene diversos escenarios, lo que hoy podemos entender como consumo cultural, que me gusta mucho la definición de Néstor García Canclini, en el sentido que es este conjunto de procesos de apropiación y uso de diversos productos en la sociedad, donde predomina el valor simbólico por el valor económico. Pero cuando dice diversos productos estamos hablando de un escenario sumamente amplio, ¿no? Podría parecer que consumo cultural se acota solamente a escenarios muy pragmáticos como las bellas artes, como los museos, y eso no es del todo cierto. Existe un consumo cultural cotidiano, constante. Yo venía en el auto y venía escuchando la radio. Claro. Yo venía, me paré y comí unos tacos que son parte de la gastronomía mexicana y el café que es de Veracruz. Y entonces, todos sí son valores simbólicos, por supuesto, y es consumo cultural indirecto. No es ir directamente a un museo o a una galería, pero hay consumo cultural. Entonces, yo creo que el consumo cultural es un fenómeno cotidiano que hacemos todos, no todos estamos conscientes de ello. Eso es importante acotarlo. Y yo haría una diferenciación en relación a lo que dice Canclini. Canclini dice que se pondera lo simbólico a lo económico. Y yo diría que no son excluyentes, más bien son parte de. Okay. Y te pongo un ejemplo muy claro en relación a las artes visuales. No es lo mismo, la misma obra de arte puede estar en este museo y es un consumo cultural y es un medio de exposición, apropiación que subsidia el Estado y es gratuito. Es un consumo cultural, podríamos llamarle, sin un gasto de parte del espectador fuera de la entrada al museo. Y esa misma obra de arte la podemos trasladar a una galería
Y entonces tiene otro escenario. Sí. O sea, aquí no está a la venta. Sin embargo, tiene un valor y rinde a una economía. Y en la galería sí. Entonces, ahí hay estas dos, esta dicotomía de la que habla Canclini, ¿no? El uso simbólico, pero también está permeado y supeditado a una economía. Sí, ¿no? absolutamente. Entonces, a grandes rasgos, yo diría que el consumo cultural es algo que nos atañe a todos y que responde también a una conciencia colectiva o a un perfil de identidad como nación. Entonces, si pensamos en esta frase de «eres lo que consumes», la pregunta es ¿qué consumimos? Y si es cultura, ¿qué cultura consumimos? Por lo tanto, ¿qué nos constituye o nos identifica como seres, como mexicanos, en tanto consumidores de cultura? Sí, y a nivel personal y demás. Y justo ahora que te escuchaba, sobre todo en el momento que mencionaste la radio, porque yo actualmente dando clases ante mis alumnos, pues es muy bonito porque funciona como una especie de baremo de ver dónde están las cosas entre las juventudes y demás. Y les decía yo, bueno, a ver, hoy por hoy, ¿quién de ustedes sigue escuchando la radio? La radio como la conocemos, ¿no? Y me sorprendió que ya prácticamente tengo 19 personas en el aula y de esas 17 reconocieron ya no escuchar más la radio. Es decir, todo consumo, en su caso, ya está a través de plataformas, ¿no? Es correcto. Entonces también destacar esta entrada y la evolución misma de la mediación y de las nuevas tecnologías en la manera de consumir el arte. Pienso también, tras la mención de la pandemia, esta realidad que también nos alteró, nos encerró y que de pronto, bueno, nos vimos, yo qué sé, impelidos a decir, ¿cómo hacemos ahora? Entonces, desde los museos, desde el teatro, desde etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es, digamos, desde tu actualmente estar trabajando en una instancia editorial como lo puede ser El Heraldo, y este contacto con las nuevas generaciones, el consumo de eso, las distintas manifestaciones, pero quizá remitámonos al caso de la lectura, de notas o de... Claro, me parece, digo, el apunte que estás haciendo es lo que estamos viviendo, es una realidad y sí existe ya un cambio generacional muy evidente. Hablábamos hace ratito de la visita, por ejemplo, a museos. Ahora, esa visita de museos se ha convertido en estas visitas a espacios donde le llaman experiencias inmersivas, ¿no? Donde entra lo virtual, ya no la experiencia tangencial, vivencial, como una de otras tantas. Pero también a partir de esta invitación que me hicieron, pues empecé a revisar los datos duros. Numeralia. La numeralia. Y es sorprendente darte cuenta que, pues sí, la música, dijiste ahorita muy claramente, ya no escuchan la radio. Entonces, ¿qué escuchan? Escuchan música, pero a partir de las plataformas. Y cuando revisan los números son verdaderamente sorprendentes. Pero estamos hablando de 18 millones de usuarios o 20 millones de usuarios. Netflix, como plataformas streaming de películas, de series, se han sustituido a la televisión, a las cadenas de televisión, y eliminaron estas otras espacios donde nos tocó ir a rentar películas, ¿no? Claro. Entonces, sí, hoy está plenamente entrecruzado en la sociedad una realidad digital, virtual, de consumo cultural. Lo dijiste muy bien. Yo preguntaría más bien también quiénes están consumiendo eso, porque hay una buena cantidad de la población que sigue escuchando la radio. Eso es definitivo. Y eso responde también a la estratificación social o al nivel de educación que podamos tener como nación, ¿no? Y también un poco etario, ¿no? Porque depende, evidentemente, un poco etario en el sentido de las juventudes están o tienen en las escuelas, las universidades, quizás mayor alcance, ¿no? A estar teniendo redes sociales o a estarse conectando en internet. Y sin embargo, bueno, todavía hay una generación que pues
van en el coche, van escuchando la radio, o gente que desde su casa en el propio trabajo doméstico pues estará escuchando también tradicionalmente. Sin embargo, sí podemos ver cómo con esta evolución tecnológica y con esta evolución del acceso a todos los servicios, voy a decir, servicios de arte y cultura, servicios culturales, se han modificado estos consumos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, otrora, pues se sabía, ¿no?, que la radio empezó siendo el acompañamiento en la familia, ¿no? Entonces, pues la gente se reunía quizás el fin de semana en torno a determinados programas y tal, pero eso ya no está sucediendo ahora. Y eso es muy interesante porque dentro de la propia familia se van haciendo distingos en los consumos culturales. Habrá quien consuma determinado tipo de música, u otras personas están viendo un tipo de película, qué sé yo, ¿no? Pero ya no hay como esta amalgama, ¿no? Que también de alguna manera y en muchos momentos servía este consumo para formar núcleo, ¿no? Para estar en familia, para estar cercano. Y ahora parece que no, que hemos individualizando también nuestros gustos, ¿no?, en materia de consumo cultural, y podríamos pensar, y ahí va la pregunta un poco, ¿cómo lo percibes tú, Francisco, el acceso a esta cultura, ¿no? Porque sí, por un lado está este gran elemento que serían todo el mundo tecnológico, todo el mundo del internet, etcétera, pero por otro lado tenemos también pues, grandes fenómenos como son los teatros, los cines, que no dejan de existir. Sin embargo, y esto es algo importantísimo y tú lo mencionabas, ¿no? Estas cadenas o estas plataformas ahora de consumo de películas y demás, pues las ves en tu casa y muchas veces la gente está dejando de asistir a los cines, dejando de ocupar los espacios. Esa era también como una suerte de estrategia que platicábamos Adrián y yo en un momento dado de, pues vamos a ocupar los lugares, ¿no? O sea, tenemos que hacer donde una grabación, pues ¿por qué en tu estudio? ¿Por qué en tal? Vámonos al museo. Y bueno, y aquí vale la pena agradecer muchísimo a Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno, que nos brindó las facilidades junto con Daniel Quintero, para que pudiéramos el día de hoy ocupar este espacio para platicar sobre este tema importante, ¿no? Y en esta exposición en la que nos encontramos, Estéticas Revueltas, una familia de vanguardia, que por cierto invitamos a la gente que venga, porque pues hay mucho material que ver, mucho arte que consumir en el Museo de Arte Moderno. Pero justamente esa es un poquito la pregunta, ¿no? ¿Quién decide qué se consume? ¿Cómo hacemos para promover un consumo, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, nosotras estamos tratando de hacer contenidos que están pues atravesados por una perspectiva de género, donde estamos considerando derechos humanos, donde estamos pensando en la inclusión, no discriminación, no racismo, las diversidades. Todo el mundo cabe en el mundo de Antidogma, todas las personas caben en el mundo de Antidogma, pero justamente, ¿quién determina qué es lo que vamos a estar consumiendo, ¿no? Finalmente, ¿cómo hacemos para elegir esta u otras exposiciones? Ahora directoras y directores de museos, ¿no? Les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí? Pero también, pues, en el cine, ¿no? La música, lo decías. Entonces, platícanos un poco cómo podrías tú ir encasillando o no, o acomodando estas diversas posibilidades del consumo. Sí, quisiera partir de algo que dijiste, me parece muy importante. Hablaste de la comunicación, de lo que provocaba el hecho de la televisión en el país y de las familias, que provocó que se reunían todos a ver un programa. Y la radio en su momento tuvo el mismo fenómeno. Exacto. Y date cuenta de lo que estamos viviendo ahora, que es una mayor comunicación, pero de intercomunicados, de no comunicados, es decir, ha fomentado una división entre los individuos, se ha vuelto una sociedad mucho más individualista. Y hay que decirlo como es. Más conectados, pero más desconectados. Exactamente. De hecho, hay un libro que se llama algo así, con lo que acabas de decir. Porque
el uso de los smartphones o de los celulares ha generado que haya una separación de ese consumo cultural. Y ahí mismo en ese teléfono, que originalmente le servía para hablar, ahora en lo que menos lo usas es para hablar. Claro. Número 1, usas los famosos mensajitos. 2, ya como rebasó el esquema nada más de uso de mensajes y telefonía a plataformas. Y entonces estamos inmiscuidos, imbuidos de una cantidad brutal de información. El problema, y algo me dijiste, mencionaste, cómo provocar o atraer el consumo cultural. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el nivel de educación, hablando en términos formales de educación, nivel educativo, y también de consumo cultural. Es decir, a qué tienen acceso toda esta población. Mucha de esta gente prefiere ver una película en Netflix que ir a la cineteca. Antes queríamos ir a la cineteca, claro. Pero también creo que es algo inevitable, Reina. Es decir, no podemos ir en contra de esto que está sucediéndonos y viviéndonos. Entonces, habría que encontrar un equilibrio entre estos dos consumos. No solo dejar todo para el consumo virtual, porque entonces vamos a perder la presencia y el encanto que conlleva ir a una obra de teatro y disfrutar una obra de teatro. Claro. O ir a un concierto y ver a la orquesta sinfónica con una obra como puede ser Carmina Burana o Los planetas de Holst y ser verdaderamente maravillosos. Entonces, por ahorita esto me parece que es un tema que debemos seguir platicando. Sí, y fíjate que creo que hay un dilema muy franco entre apostarle a una democratización de la cultura, pero también entender que la cultura no necesariamente tiene que ser gratuita, en el sentido de que pensemos que todo consumo debe carecer de un intercambio económico. Veía yo precisamente en la mañana y me gustó mucho un cartel que decía: hay que torrentear la cultura porque si no esta se Netflixea, ¿no? Precisamente haciendo este distingo entre plataformas que, igualmente valiéndose de la tecnología, unas deciden abrirlo y decir todo es gratis, dale, y otra, pues existo, produzco, pero pues caray, claro, te quieres suscribir, te cuesta tanto, ¿no? Claro. Entonces, precisamente moviéndonos en este campo de la gestión, tanto como de pronto generadoras de proyectos, pero también contemplando siempre la parte de quién está del otro lado y cómo va a ser ese consumo, ¿cómo hacemos también para que precisamente haya una mayor fluidez? Y quiero decir, ¿por qué no?, una bonanza en el sector, siendo que realmente, también como platicábamos un poco tras bambalinas, de pronto es un área demasiado castigada, no siempre, hay que encontrarle, pero cómo también cambiar un poco ese chip, que últimamente es un chip también cultural y que habla y dice mucho de quiénes somos como sociedad y del valor que le damos al arte y a la cultura, ¿no? Totalmente, Adriana, pero yo haría una disección entre el tipo de consumo, porque no es lo mismo, voy a poner el ejemplo de los conciertos masivos. En los años 70 vino Chicago al Auditorio Nacional y fue el gran fenómeno, y después vino Queen y todos fuimos a los grandes conciertos. Pero si se dan cuenta, es un concierto de música. ¿Qué música? Habría que preguntarnos. Porque desde entonces existe la Sala Nezahualcóyotl y la Sala Manuel M. Ponce y el Palacio de Bellas Artes, que dan otro tipo de conciertos. Sí. Y donde los dos solicitan un intercambio, de este intercambio del que hablas. Pero ¿cuál ha tenido más auge? Es lo que ahí entraríamos hablando de lo que son las industrias creativas. ¿No? Los grandes espectáculos. Decía hace un ratito de las experiencias inmersivas. Hay una cantidad importante de paga para entrar a esos espectáculos. En el ámbito de los circos y la renovación de la figura del circo a partir del circo canadiense, ¿no? Vino a darle un giro a todo esto. Es decir,
habría que hacer una diferenciación, porque sí hay gente que paga cantidades importantes, Sí, claro, por ver un espectáculo que le puede costar 3, 4, 5 mil pesos el O boleto, más. o más. sí. Y se quejan si van a una librería Así es. a comprar un libro Vale 250. que vale, ponle un poquito más, 500 pesos. Sí. No, ¿cómo? Está carísimo y esto no. O les cuesta trabajo pagar una obra de teatro en un foro independiente donde el boleto vale 220 pesos. Entonces, a ver, ¿dónde está el meollo de todo esto? Es que ahí justo, exacto. Yo creo que vuelvo al tema, a lo mejor voy a ser muy reiterativo, pero tiene mucho que ver con los intereses. Yo consumo cultura a partir de intereses personales. ¿Y qué despierta en ti el interés? Pero Porque ahí un viene bagaje. justamente- Exacto. O sea, yo poseo un bagaje que me permite sensibilizarme y prefiero ir a ver, en mi caso, cierto espectáculo que otro. Yo evito todas las cuestiones virtuales porque hoy por hoy a mí me sigue llenando mucho venir a un museo y ver las obras en vivo, o prefiero, si puedo, voy a una obra de teatro. Entonces, el asunto es que está habiendo un divorcio y una separación en lo que podría ser la economía cultural y las industrias creativas. ¿Qué genera más utilidad en términos económicos? Por supuesto que el concierto de YouTube en el auditorio del Foro Sol, donde la cantidad de usuarios es enorme y no escatiman en pagar un boleto. Eso responde a los intereses que bien decías. ¿Cuáles son los intereses? Y yo regreso al mismo tema. Acuérdense que les dije, lo que consumimos es lo que somos, es lo que nos estructura y conforma. Y si la gente consume conciertos en la radio o escucha en Spotify una serie de bandas de rock o personajes y viene a México, inmediatamente va. No hay una conexión tan continua de las exposiciones de arte, por aterrizar una de las expresiones. Pero acuérdense, dentro del ámbito de la cultura están las llamadas bellas artes, luego están las artes populares, y luego las industrias creativas, donde ya incluye la gastronomía, la moda. Entonces se ha diversificado, pero no existe el bagaje cultural suficiente, porque la gente ha venido consumiendo, perdón, lo voy a decir como lo pienso, mucha basurita. Y entonces su estructura mental y de impulso e interés está basado en ese acervo basurita que tienes. Y ahí tú acabas de tocar un punto y me voy a detener muy, muy intencionalmente, porque en efecto, habrá quien llame a eso concepto basura, ¿no? O basurita. Pero, ¿qué pretendemos entonces que fomente, que logre, o a dónde queremos llegar con determinadas manifestaciones culturales? Porque en efecto, es súper importante y a mí me parece algo nodal. ¿Por qué estamos consumiendo este tipo de música donde los contenidos son, muchos de ellos, misóginos, violentos, la voy a matar, ¿no? Y te voy a matar a besos, pero ¿por qué estamos usando esos términos, no? Sí. Y en el cine lo mismo, ¿no? Claro. O sea, yo el otro día platicaba con Maru Chelet, María Eugenia Chelet, esta gran performadora, claro, amiga, artista muy querida, y hablábamos justo de eso, ¿no? Y decíamos, es que ¿cómo hacemos? ¿No? Me platicaba de un performance que tuvo donde fueron más de 80 personas, ¿no? Y ya lo veía así como un multitudinario, sí, ¿no? Yo le decía, pues qué maravilla, porque en efecto, ¿yo cómo hago para que la gente lea esta que yo no creo que es una basurita, ¿no? No, pero justo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque yo Adriana y yo aventamos 5,000 ejemplares por ahí, ¿no? Nos vamos a las editoriales, tú lo sabes, claro, como editorialista que también eres. Hacer una publicación de un libro de 5,000 ejemplares, ¿cuándo los vendes? De pronto hay autores que dicen, no, pues ya tuve 200 en o 500, ¿no? Y perfecto, en la primera edición y tal, pero eso, Francisco, ¿cómo hacemos que la gente consuma lo que no es basurita? Te lo decía hace rato, la educación no solo es el cúmulo de información o de conocimiento. Una información activa, una educación activa, habla de un pensamiento crítico.
Si no tenemos una educación estética en relación a lo que vemos, consumimos lo que sea, porque no sabemos diferenciar entre esa basurita o una verdadera obra de arte, o termina la gente comprando carteles pensando que está comprando una verdadera litografía. Es decir, no tenemos esa inquietud que hasta hace un par de décadas, creo que todavía vemos muchos que lo tenemos, de cuestionarnos, de informarnos más allá, de lo que consumimos es cierto o no. Acuérdense que existe un mar de fake news y la gente ya lo está adaptando como una realidad. Ya no hablemos de la IA, porque ahora todo se está convirtiendo en inteligencia artificial. Entonces, yo insisto, esto tiene que ver con un proceso de conocimiento y de pensamiento crítico, de preguntarnos lo que estamos viendo, de investigar más allá de lo que estamos disfrutando. No es solo una cuestión meramente sensorial, de esta obra de arte realmente me hace sentir en las nubes. No. Hay una composición, hay un estilo, hay una corriente, y este artista alemán o puertorriqueño o mexicano también en su obra está expresando algo que tiene que ver con su momento de vida, con su momento histórico. Es decir, hay una parte trasera de toda expresión artística. Y no lo cuestionamos, no lo preguntamos, no lo indagamos, y entonces lo digerimos. Y cuando dije basurita me refiero, si haces el comparativo en relación a cuidado con lo que consumes porque tu cuerpo así va a responder. Si consumes pura basurita, comida chatarra, claro, y entonces tu cuerpo empieza a cambiar y a transformarse por ya no ser un cuerpo sano. Lo mismo sucede en el mercado del arte o en el mundo de la cultura y del sector cultural. Y en ese sentido, a ver, nada no más hay que consumir tanta grasita exacto, cultural. Por poner un poquito, ¿no?, el dedo en la llaga, mencionar, entonces justamente tenemos que hacer curadurías, ¿no?, especializadas, así como hay gente que se especializa en la nutrición, pero también hay distintos tipos de nutrición, y si vamos a hacer la dieta keto, vamos a hacer la dieta no sé qué, bueno, ¿no?, lo que sea. Entonces también vamos a tener que curarnos en materia cultural, pero ¿quién se encarga de esa medicina? Es decir, ¿quién se va a encargar, ¿no?, y con qué autoridad y bajo qué preceptos de dictar qué es lo que nutre en materia cultural? Acuérdate que desde hace mucho tiempo existe, y eso tenía mucha mayor presencia en los suplementos culturales de antes, la reseña y las críticas, en literatura, en teatro, en danza, en artes visuales, en culturas populares. Pero ahorita que estás diciendo eso y teniendo en las manos esta maravillosa revista, decía, pues estos son los medios con los que yo crecí, con los que yo me formé, con suplementos y revistas especializadas, donde en el momento actual me pueden decir qué pasa con la exposición que hoy está, de escultura que está aquí en el Museo de Arte Moderno. Y unos pueden decir, es una magnífica exposición, y otros pueden tener una opinión diferente. Pero esa es la maravilla, la diversidad de opiniones. Sí. Y entonces no me voy con uno que dice que es la maravilla y el otro que dice que es todo lo contrario. Yo debo formarme un criterio y entonces investigo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues justamente esto que estamos haciendo en este momento es una manera de hacerlo. Hablaste de curaduría. Yo creo que sí tiene que haber una selección de lo que queremos consumir. O sea, necesariamente, y que parte de un principio que el francés Pierre Bourdieu hablaba del sentido del gusto. El gusto es temporal, capital cultural, pero además es una cuestión de identidad y de épocas. Sí. Lo mismo que hoy nos parece una aberración, en el siglo XVIII era una belleza sublime, y lo que hoy está produciéndose en México, posiblemente, y que a muchos no les gusta, a lo mejor Dios no lo quiera, y algunas obras que van a trascender y van a convertirse en las piezas emblemáticas del periodo de el primer cuarto del siglo XXI en México. Entonces sí es importante discernir lo que queremos consumir, pero volvemos al asunto, eso requiere de un cierto bagaje, y ese bagaje lo obtenemos consumiendo revistas, consumiendo libros, leyendo, yendo a espectáculos, platicando con los amigos. Que eso es una cuestión que se ha perdido mucho, y voy a parecer súper romántico, pero ni modo.
Antes íbamos a cafecitos y nos sentábamos en una mesa 4 amigos a platicar y decir, oye, ¿qué tal la obra de teatro tal? O ¿ya viste el último libro? ¿Ya leíste el último libro de Vargas Llosa? No, es un asco. ¿Por qué dices eso? A ver, explícame. ¿No? O una película. Se está perdiendo esa interacción. Y esa forma, últimamente hemos platicado mucho de eso, del boca en boca, de la tendencia del boca en boca y de la recomendación entre amistades, ¿no? Porque justamente eso también viene cargado, si la cultura es toda esta cuestión que es más de corte simbólico y todo, también está atravesada por afectos y por cosas que van y que apelan a las emociones. Entonces eso, el que alguien querido o alguien que te conoce te dice, oye, échale ojo a esto, se me hace que por aquí, o en efecto, así, en medio de una charla de café. Pero bueno, quiero irme yo a quizá una mirada un tanto mercantil en términos de oferta-demanda, ¿no? Si nos instalamos allí, evidentemente, pues está toda esta esfera que es la de la producción, la creación, la difusión, ¿no? De aquí para allá. Pero en efecto, en este momento lo que nos está preocupando es decir, ¿y la demanda en dónde está? ¿Cómo podemos identificar a nuestros públicos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? Y ciertamente esto es algo que, en efecto, desde un sector de corte más industrial y tal, lo tienen, pero al dedillo, ¿no? Hacen sus estudios de mercado, su nicho, su todo. Y sin embargo, acá en la cultura siento, ¿no? Que es más de, no, pues es que yo quiero hacer esto porque quiero hacer esto y ya que llegue a quien le interese, ¿no? Entonces, de pronto también hay una desconexión. Y hablando hace un par de meses, me parece ya, con Ana Rosas Mantecón, esta investigadora que precisamente hace muchos estudios sobre el universo cultural, pero en concreto sobre el consumo, decía, es que creo que a nivel nacional no hay un estudio de consumo cultural hace 10 años. Así es. Tenemos un hoyo negro allí que no sabemos cómo está funcionando la sociedad en los distintos contextos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Cómo corregir un poco el timón? Lamentablemente esos indicadores de los que hablas son fundamentales, porque para hacer un análisis de un fenómeno necesitas datos, y no siempre esos datos son fidedignos, y si son de 10 años atrás ya no me sirven a la velocidad en la que vamos. Y quiero acotarlo en el tema de la oferta y la demanda. En el ramo que yo más investigo y que me apasiona más es el de las artes visuales. Entonces yo veo que hay una enorme cantidad de oferta. Galerías, exposiciones en espacios alternativos, exposiciones en museos, que son, ojo, es el doble perfil. Galería, mercado primario, museos, mercado de exhibición, ¿no? Y yo me pregunto, en el mercado del arte, en términos de oferta y demanda, hay una oferta monumental de cosas. ¿Y hay demanda? Eso. Porque no es lo mismo que vas a una inauguración y hay 200 personas. Tú al final de la exposición puedes ir con el artista o el galerista y le dices, muy bien, oye, hitazo, ¿cuánto vendiste? Ah, bueno, hay promesa de venta de una pieza. Hay un par de interesados. Entonces, ahí hay una desconexión muy grave. Es urgente. No lo está haciendo el Estado. La última encuesta de consumo cultural fue la que hizo la UNAM. Y es parcial, es de la comunidad universitaria. Los indicadores de la cuenta satélite de cultura también son cada cierto periodo y habrá que revisar la metodología. Hoy por hoy es lo que hay, es lo que tenemos, y los datos son bastante graves. Es decir, un dato de la cuenta satélite de cultura, del 100% de personas en edad promedio lectora después de los 18, solo un 48% consume un libro al año. A ver, eso es un serio indicador. Pero, ¿sabes, Francisco? Te voy a interrumpir ahí. No, venga. Porque me parece muy interesante. Tuvimos oportunidad hace algunos números atrás de platicar con Rodrigo Pérez Porrúa, que él es el director comercial,
de esta gran librería Porrúa. Y él nos decía, es que yo puedo decir vehementemente que México es un país de lectores. Cuando yo tengo unas cifras impresionantes del número de ventas, de volumen de libros vendidos, 14 millones o tantos libros, claro, yo no puedo decir que la gente no lee. Y entonces decíamos, exacto, ¿no? Ahí viene un pequeño detalle, ¿no? Estas variables. O por otro lado, imagínate el público consumidor y de cultura. Platicábamos también con Héctor Centeno, el director de cultura del Metro, y justamente nos decía, pues, el Metro de la Ciudad de México, nada más y nada menos, transporta aproximadamente a 5 millones de personas diarias, ¿no? Cuando el gran éxito de los museos en México, quizás antropología o los museos que presentan exposiciones muy fuertes, sea de 2 millones al año, ¿no? Al año. Entonces de pronto te das cuenta de esto y dices, vaya que ahí hay un tema de oportunidad, ¿no? A ver, el tema que acabas de plantear en relación al director de comercialización de Porrúa. Y voy a referirme nuevamente a Canclini, que hace unos 8 años le preguntaba, yo le decía, lo mismo, ¿no? Así somos un país que no lee. Y Néstor me decía, creo que estás equivocado, Francisco. Sí somos un país que es lector. Lee los memes, lee los mensajitos, lee lo que sale en las redes sociales. Y bueno, me hizo pensar, por supuesto, ¿no? Sí. Sí leemos otro tipo de soportes en otro tipo de plataformas. Aunque yo tengo mis dudas y valdría la pena retomar el asunto de las estadísticas, porque hoy la gente ya no lee y por eso tiene tanto éxito ciertas plataformas como Instagram o TikTok, o Twitter, que son brevísimas de lectura. Si tú subes un texto de una cuartilla de 1700 caracteres en Facebook, nadie lo lee. O sea, ojo, eso es un indicador. Pero regresemos al tema. Yo tengo aquí datos interesantes. El mayor consumo de libros o de población lectora tiene que ver con los libros de educación básica. A ver, sí hay una producción editorial enorme. Hay imprentas que se dedican solo a la impresión de libros de texto. En ese orden de consumo le siguen los libros de enseñanza de lengua inglesa. Luego, libros infantiles, juveniles y didácticos. O sea, los libros de ficción quedan como en un 15% de este gran total. Entonces, la pregunta es, ¿qué lee la gente? Sí. O sea, sí lee la gente y lee, nuestra sociedad sí es una sociedad lectora, pero ¿qué lee? Y volvemos al asunto de ¿qué comes? Sí, ¿Qué consumes? ¿Qué estás consumiendo? Entonces, yo no estoy en contra, cada quien puede consumir lo que le gusta, está perfecto, pero entonces no exijamos lo que no vamos a obtener de una población que no tiene un pensamiento crítico, que tiene un consumo cultural medio, por no ser radical en términos de cierto tipo de música o cierto tipo de literatura o de publicaciones periódicas que no abonan ni aportan absolutamente nada, que son de entretenimiento. Y si a esas vamos, entonces vamos a tener una sociedad entretenida, pero no culta. Y entonces que vive el circo, y el circo en términos de al pueblo pan y circo. Sigámosle dando y entonces no nos quejemos, pero no soy de esa idea. Esta generación que está actualmente en plena madurez tiene otros intereses y puede pagar perfectamente, y no estoy en contra de los autos, de las carreras de autos, pero prefiere el Fórmula 1 o prefiere ir a ver Shakira. Está bien, cada quien, pero entonces, ¿por qué está dejando de haber consumo en otro tipo de actividades culturales? ¿No? Una cosa es el espectáculo y el entretenimiento, y otro tipo de consumo cultural, que tienen como esta exposición, que habla de una familia de artistas, músicos, pintores, actores, ilustradores, que son los hermanos Revueltas. Hagamos una encuesta a pie de calle
de lo que consume la gente y nos vamos a sorprender. Sí. O pregúntale de algún artista así, digamos, olvídense, si me mencionan a Frida o a Diego, y ahora es como me retiro. O sea, otro tipo de artistas, un Manuel Felgueres, un Vicente Rojo, digamos, que están ahí. ¿O por qué no estamos leyendo a Cristina Rivera Garza? ¿Por qué no? O sea... Así es. Entonces, todo es cuestionable. No estoy desacreditando al director de comercialización de Purruña, en absoluto. Solo digo que hay que acotar más nuestras afirmaciones. Sí, que se lee. ¿No? Sí, se lee, pero se lee. Lo acotamos, hasta te voy a invitar a ver la plática. Pero sí es importante lo que tú mencionas. Adrián, ¿ibas a comentar algo? Bueno, en realidad estaba yo pensando, porque me ha rondado la cabeza y parece una cuestión de lo más abierta y ambigua, pero ¿el público se crea entonces? O sea, ¿los públicos se crean? ¿Tenemos que crearlos? Desde el Estado, eso, a través de educación, pero también machacando, es decir, insistentemente desde la oferta estar diciendo, te estoy poniendo sobre la mesa esto que considero vale la pena ser consumido, ¿no? O sea, muy distante de las lógicas más del mercado, que entonces no hay demanda, pues no te produzco, en fin, ¿cómo hacerle a esas sutilezas? Para, pues sí, ir moldeando un poco el perfil del... Y yo le voy a agregar a la pregunta de Adriana o al planteamiento de Adriana también el hecho, tú lo mencionabas, las industrias culturales hoy por hoy que tienen una gran riqueza en realidad y que tienen alcances enormes. Tendrían que hablarse un poco más de tú con las instituciones gubernamentales, quizás. Podríamos hacer este ejercicio de consejos culturales donde quepan más personas y podamos justamente quizás, como se discuten los contenidos educativos en las escuelas, ¿no? O como se perfilan estos, pues quizás involucrar a más gente para poder ir viendo qué oferta cultural tenemos. Y justo la pregunta yo lo vuelvo a hacer, ¿tenemos que crear públicos? Claro, sí existe y es una tarea que se ha dejado de hacer, que es la formación de públicos, por supuesto. Y podríamos pensar, no estoy seguro de afirmarlo, que es una obligación del Estado, no necesariamente. Universidades como la UNAM, que ha generado públicos, pero porque tiene una comunidad cautiva. Eso es una gran diferencia. El otro tema que estabas mencionando es la obligatoriedad desde el Estado, por ejemplo, ¿no? No creo que lamentablemente nuestro país está bajando y teniendo poca claridad en relación a lo que en algún momento denominamos políticas culturales, que es la responsabilidad del Estado de ofrecer un abanico de posibilidades para la sociedad. Está cumpliendo con ciertos principios, como si fuera nada más la cultura como ornamento. Y los resultados los hemos visto, ¿no? La disminución en el presupuesto para el próximo año, 26, es terrible. Y tú puedes voltear a ver los museos y no tienen presupuesto. Entonces, hay otra parte que me parece muy importante, no dejarnos o no estar supeditados al ejercicio del Estado como motor y promotor. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están las organizaciones de la sociedad civil? ¿Dónde están la labor de muchas universidades como la UNAM, que podrían hacer, y lo hacen algunas de ellas, esta formación de públicos y públicos críticos, como lo mencionaba hace un ratito, con un pensamiento crítico en relación a qué consumen? Y no estoy en contra del uso de las plataformas, sería ilusorio, pero sí creo que la sociedad como ustedes, que desarrollan un proyecto como Antidogma, contracorriente, porque creen en algo, porque lo han vivido, quiero suponerlo y entendido así, a través de ¿qué? Del tiempo y de la práctica. Y yo creo que el otro generador, el formador de público, ¿sabes quién es? La familia, la comunidad. Yo hoy por hoy, de mi parte, te puedo decir, tengo 2 hijas, una que tiene 34 y la otra que tiene 31 años. Las 2 tienen formación profesional, ya están en afanes de maestrías y doctorados.
Una está casada, no vive en México, la otra ya tampoco vive aquí en México por intereses personales, profesionales. Pero ¿qué es lo que observo? Desde pequeñas les fuimos dando, su mamá y yo, herramientas, desde lecturas, desde asistencia a eventos, a espectáculos, a obras de teatro, a museos, a títeres, a cuestiones lúdicas y de espectáculo también. Y el resultado del consumo cultural no es inmediato, es a mediano o largo plazo. En ese momento, pues las niñas seguían haciendo lo que tenían que hacer, divertirse, jugar, y tener novios, y bla, 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 bla. Hoy que son mujeres independientes, el resultado es que veo a dos mujeres sensibles, críticas, reflexivas y muy empáticas en relación a su entorno. Eso es el resultado de los buenos nutrientes culturales. Sí. Lo ves a largo plazo. Ese ejemplo multiplícalo por generaciones. Entonces, sí, el resultado es a largo plazo y podríamos tener una sociedad más crítica, más, digamos, que con un enfoque mucho más disruptivo en relación a lo que ven y consumen. Aquí tiene que ser, y no, es que el tema da para tanto, la curaduría del consumo de Netflix, por ejemplo. Sí, sí. Con tal de divertirnos, ahí estamos viendo y ya me agrego, porque me he vuelto un adicto a este tipo de series. Pero a largo plazo, mi mente se está anquilosando. Sí, sí, ¿cuánto hay de enajenación en estas Así es. estrategias? Entonces, el ejemplo que te pongo en relación a mi experiencia personal es esa. Yo diría, con una manera de ir cerrando esta conversación, es el consumo cultural da resultados no a corto, tal vez a mediano y largo plazo. Es decir, si lo que hoy le demos a las generaciones actuales, pequeños, jóvenes, adolescentes, vamos a tener una sociedad más crítica, más activa socialmente, o no, o más enajenada y totalmente consumista de cuestiones netamente virtuales, y lo físico va a pasar a un tercer o cuarto grado. Y bueno, por precisamente ir cerrando, yo pienso mucho que también en esta cuestión de pensar los públicos, el consumo, una de las quizá objetivos centrales de este proyecto es pensar que justamente hay incidencia, ¿no? Que como tú bien dices, no se va a ver mañana, ni vamos a tener estadísticas que nos lo confirmen, pero que hay una incidencia y que sí creemos hay una beta de transformación, cambiar mentes, cambiar estructuras, generar mentes críticas, desarrollar empatía, digo, en un mundo de horror como el que estamos viviendo, y tampoco pensando ilusamente que el arte y la cultura así son una especie de varita mágica que si entonces hiciéramos babidi-babidi-bú, todo cambiaría. No, pero sí también tener muy claro el papel fundamental en el desarrollo de esas capacidades que acabas de mencionar y que pues sí consideramos son pues semillas de eso, de bienestar. El otro día alguien me hablaba de un concepto, bueno, entiendo que hoy por hoy tiene acepciones muy particulares, pero oía yo, lejos de un marco político, partidista o lo que sea, oía yo de un concepto que denominaban bienestar cultural. Así es. Y dije, Chihuahua, ¿cómo caramba se podría medir? ¿Cuáles serían los baremos, los criterios para identificar que existe algo como tal, ¿no? Y ya si quieres a manera de cierre arrojar algo al respecto. No, es que te dijiste un término, cuando una palabra se repite tantas veces pierde su significado. Yo sé, se vacía. Y no quiero decir que, pero bueno, la palabra ya está por demás desgastada. Entiendo. Sin embargo, tiene un peso muy específico la palabra bienestar y tiene concepciones muy diferentes en otros países. Tengo amigos que han hecho investigaciones muy de fondo con todo un aparato crítico del concepto bienestar y me gusta lo que dices. Tal vez no implementarlo como tal, pero hablar de bienestar cultural es generar como una línea o una estrategia desde los tres sectores de la sociedad, público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, para ir inyectando a nuestras generaciones de nuevas tendencias de consumo cultural. Así es. De mil maneras, si hay marketing para hacer la venta del último reloj Rolex o Bulgari o lo que tú quieras,
hay muchas herramientas y es labor de los gestores culturales para procurar el consumo cultural directo, sin el filtro de las plataformas, Sí. porque estamos perdiendo ese contacto con la realidad sensorial. Y eso, a la larga, vamos a obtener lo que estamos sembrando. Sí. Y si ahorita ya hay un problema de consumo cultural, pues en algunos años ya ni se va a hablar al respecto. Todos van a andar no con un celular en la mano y agachados, sino con un chip en el cerebro donde les va a decir cómo tienen que comportarse y qué deben consumir. Sí. O sea, suena, pero ustedes vieron Blade Runner. Sí, claro. O sea, ya rebasamos Blade Runner. Sí. O sea, ya, Así por es. mucho. Entonces es un tema que es muy, qué bueno que lo toman, qué bueno que a mí me apasiona, que me hayan invitado. Me parece que da para más. Y bien podríamos llevar a cabo una reunión mucho más con otros invitados, cada uno especializado en su ramo, Claro. para hablar, no tanto para discutir, sino para buscar soluciones, Claro, Reina. claro, Porque claro, en el enfrascamiento salen los egos, claro, y es lo que claro. menos queremos, por lo Así menos es. yo. Pues eso, Francisco, agradecerte muchísimo el tiempo para estar aquí. En efecto, en este nuevo número de Antidogma, en esta cobertura especial, hemos estado tratando de buscar voces diversas que estén platicando sus opiniones sobre este apasionante tema, este gran tema. Y quizás eso, ¿no? Estamos ahí aventando semillitas, Así es. ¿no? En este momento. Esperamos. Pero bueno, esperamos que justo todo esto invite a la reflexión de quienes nos escuchan, de quienes nos lean, de quienes Así estén es. gente cercana a nosotras y que puedan justamente pensar en esto, ¿no? Detenerse quizás para buscar las mejores dietas en materia cultural Genial, y me que encantó. logremos una salud. Pues nuevamente agradecer muchísimo el espacio al Museo de Arte Moderno por habernos permitido invadir sus espacios, ocupar estos No, espacios ocuparlos. para esta grata plática. Marisol Argüelles, muchas gracias. También agradecemos del otro lado a Miriam Serna, que ha estado en la Gracias, grabación. Miriam. Y agradecemos también a Adrián Leal, que se va a ella va a encargarse de hacer la edición de este video. Y pues una plática más que aquí queda, pues muchísimas gracias y seguramente estaremos nuevamente en contacto. Pues yo encantado de poder poner mi granito de arena a este esfuerzo que hacen y me quedo con la propuesta de Reina. Creo que podríamos hacer todo un programa de dieta cultural dietas y ofrecer recetas El culturales. recetario Así, ahí está, amarrado. Ya queda.